Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Midoriya Izuku, clase 1, a asiento N18. 3 días de exámenes escritos habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Ahora era el momento del examen práctico. Se les dijo a los alumnos que se pusieran el traje y subieran a un autobús que los llevaría al área de pruebas. En realidad, los llevó a la plaza central de la Academia UA, un área con un mar de estacionamiento de concreto frente a ella. Para grandes eventos como el festival deportivo, la gente estacionaba allí antes de tomar el autobús a los estadios y otras arenas. Cuando llegó su clase, había 8 profesores de pie afuera esperándolos. Además de Aizawa, estaban Ectoplasm, Power Loader, Cementos, Snipe, Present Mic, Tirten y Midnight. La mitad de la clase parecía sorprendida. Aizawa comenzó. Ahora, comenzaremos la última prueba. Recuerden, es posible reprobar este examen. Si quieren ir al campamento de entrenamiento, no cometan errores estúpidos. Esos son muchos profesores. ¿Pero dónde está?, murmuró Hiro. Silencio, dijo Ojiro. Supongo que muchos de ustedes han reunido información con anticipación y creo que tendrán alguna idea de a qué se enfrentarán hoy. Asui, tan directa como siempre, intervino. La prueba ya ha sido contra robots antes, Croak. Izuku esperaba que Kaminari o Ashido incluso hubieran vitoreado como lo hicieron cuando les contó a la clase lo que había oído, pero ambos parecían serios. ¿Sabían algo? Oh, eso es demasiado. Una voz salió de la bufanda de Aizawa, mientras Netsu aparecía, con una de sus patas presionando firmemente el rostro de Aizawa. Su profesor parecía preferir estar en cualquier otro lugar en ese momento. Espera, esa no es mi señal. Pero sí, por varias razones, las pruebas de este año serán completamente diferentes esta vez. Netsu usó un trozo de la bufanda de captura para descenderle a Aizawa con una sonrisa mientras explicaba. De ahora en adelante, queremos centrarnos en el combate cuerpo a cuerpo y el trabajo de héroe, y enfatizar el entrenamiento que se acerque más a la lucha real. Señaló a la clase. Así que, formarán equipos de 2 para luchar contra uno de nuestros estimados profesores de la Academia UA. Un par de compañeros de Izuku se quedaron boquiabiertos, pero también escuchó otro silencio detrás. Aizawa habló de nuevo. Además, sus compañeros y oponentes ya han sido elegidos. Estos fueron determinados a mi discreción en base a varios factores, incluyendo estilos de lucha, calificaciones y relaciones interpersonales. Por ejemplo, Todoroki y Yaoyorozu estarán en un equipo. Y lucharán contra mí, dijo Aizawa mientras se ajustaba la bufanda con una sonrisa de suficiencia. Otro equipo será Bakugo y Midoriya. ¿Y su oponente? Izuku y Bakugo se miraron al darse cuenta de que estarían en el mismo equipo. Eso no era bueno. Bakugo había estado enfadado con él desde las prácticas, y a diferencia de Uraraka, su enfado no había disminuido. Pero aún peor fue lo que cayó frente a la clase con un golpe seco. Ese sería yo. All Might. Izuku y Bakugo jadearon al unísono. Tendrán que trabajar juntos, chicos, si quieren ganar, dijo All Might. Izuku miró a su lado, y Bakugo simplemente lo miraba con furia. Netsu dio un paso al frente de nuevo. Ahora anunciaremos los equipos y el orden en que todos entrarán, así como las reglas. Un dron Zumboy proyectó una imagen con los equipos. 1 Kirishima y Sato contra Cementos. 2 Asui y Tokoyami contra Ectoplasm. 3 Ida y Ojiro contra Power Loader. 4 Todoroki y Yaoyorozu contra Eraserhead. 5 Ashido y Kaminari contra Netsu. 6 Hiro y Koda contra Present Mix. 7 Mineta y Zero contra Midnight. 8 Aoyama y Shoji contra Snipe. 9 Agakure y Uraraka contra Netsu. 10 Bakugo y Midoriya contra All Might. Izuku agradeció el tiempo extra, pero no solo no tenía idea de cómo podría esperar derrotar a All Might, sino que también estaba el problema de Bakugo. No había manera de que trabajara junto con Izuku. El límite de tiempo es de 30 minutos. Para pasar, su objetivo es ponerle un par de estas esposas al profesor, dijo Netsu, extendiendo un par, o que uno de ustedes escape del escenario de combate. Me preocupaba mucho que esto fuera como el festival deportivo. Pero se parece mucho más al entrenamiento de combate que hicimos a principios de año, dijo Kaminari. ¿De verdad está bien huir?, preguntó Ashido. Sí, dijo Netsu, levantando el pulgar. Pero será diferente al entrenamiento de combate, dijo Present Mic, te enfrentarás a alguien mucho, mucho mejor que tú. Esta vez, tu examen será muy similar a una batalla real. Piensa en los profesores a los que te enfrentas como si fueran villanos, dijo Tirten. Snipe habló a continuación. Si te encuentras con tu enemigo, si crees que puedes ganar, entonces lucha.
Pero si no puedes, en los casos en que estés completamente superado, sería más inteligente huir y buscar ayuda, concluyó Aizawa. Así es. Dijo Olmig, es una prueba de tu capacidad para tomar decisiones. Pero con estas reglas, probablemente estés pensando que la única opción es huir, ¿verdad? Extendió la mano hacia su costado y sacó algo que parecía una cinta para el sudor, pero con metal. Por eso pedimos al curso de apoyo que nos hicieran esto. Cada uno de los profesores también sacó una y se la puso en las muñecas y los tobillos. Cada uno subirá aproximadamente la mitad de su peso. Es un poco anticuado, pero dificulta el movimiento y consume la resistencia. Oh, vaya, son más pesados de lo que pensaba. Olmig dijo. Por cierto, hubo un concurso para el diseño. Terminamos usando el que hizo Atsume. Aparentemente, tiene experiencia previa haciendo cosas pesadas. Izuku pensó en lo bueno que era eso para ella. ¿Crees que necesitamos una desventaja? Bakugo gruñó. Nos estás subestimando. Olmig puso una expresión aterradora. Oh, esto será divertido. Los profesores comenzaron a entrar al edificio frente al cual habían estado parados, y Aizawa dio una última instrucción. Muy bien. Cada equipo irá en orden. Primer grupo, es su turno. Los que esperan su turno pueden ver los exámenes de los demás o pensar en estrategias en equipo. Hagan lo que quieran. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Izuku escuchó a Uraraka suspirar. Muy bien, nuestra información fue bastante precisa. Ahora también podremos corregir cualquier punto ciego que tuviéramos. Todos los que necesiten un plan, vengan con nosotros a la sala de observación. Tenemos un examen que aprobar. Uraraka en realidad mandó a la mayoría de la clase a un breve descanso para ir al baño, pero Izuku no necesitaba ir, así que se dirigió primero a la sala de observación, con Uraraka. Otra miembro del personal, Recovery Girl, ya estaba dentro sentada en una silla. Mirando la pantalla, reflexionó para sí misma. Bueno, parece que hoy tendré mucho trabajo por delante. Espero que no demasiado, Dr. Shuzenji. Dijo Uraraka, ¿te gustaría un poco de microgravedad? Oh, si no te importa, cariño. Dijo Recovery Girl, antes de suspirar con satisfacción. Oh, si pudieras embotellar esto y venderlo serías rico. Todavía era sorprendente que Uraraka hubiera ocultado el hecho de que no necesitaba tocar las cosas para hacerlas flotar durante tanto tiempo. Pero cuando se familiarizó Uraraka tanto con Recovery Girl, intentaría mantenerlo durante mi combate, pero creo que también tengo trabajo por delante con Etsu. Oh, creo que mejor me callo sobre eso. Dijo Recovery Girl. No me culpen por intentarlo. Dijo Uraraka con un encogimiento de hombros exagerado. La puerta se abrió y la mayoría del resto de su clase se amontonó en la sala de observación. Los únicos estudiantes que no estaban allí eran Kirishima y Sato, ya que iban a ir primero, Asui y Tokoyami, Aoyama y Bakugo. Tsu está hablando con Tokoyami afuera. Explicó Hiro, están discutiendo algunos movimientos coordinados, pero estarán adentro en un momento. Uraraka asintió, antes de preguntar, ¿Shoji? Mientras se giraba hacia él. Mi pareja está demasiado ocupada mirándose en el espejo, dijo Shoji. Por suerte para ti, el trabajo en equipo será sencillo, al menos. Dijo Uraraka. Levántalo y úsalo como un puntero láser defectuoso. Admito que era la estrategia básica que se me ocurrió si me emparejaba con él, pero eres lo suficientemente fuerte como para que funcione. Espera, ¿cómo sabías tanto sobre el examen? Preguntó Izuku. Uraraka miró a Recovery Girl, quien hizo el gesto de cerrarse los labios con una cremallera y añadió. Confidencialidad médico-paciente, cariño. Izuku no creía que funcionara así, pero Uraraka empezó a hablar de todos modos. No sabíamos nada hasta hace un par de días. Durante el fin de semana reunimos información que nos dio pistas sobre las intenciones de Aizawa. No creía que fuera a obtener mucho más que eso. Sin embargo, Izuku no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que se abrió una transmisión en el monitor y sonó un anuncio. Equipo Sato y Kirishima. Comienza el examen. La clase centró su atención en ello. La cámara se acercó a los dos, que corrían por una calle. Entonces, una sólida pared de hormigón se elevó desde la carretera frente a ellos. Izuku escuchó inmediatamente algunos gemidos mientras los dos corrían hacia el profesor. ¿De verdad se están abalanzando sobre él de frente? Preguntó Zero. ¿En serio? Izuku miró fijamente la pantalla. Cementos formaba pared tras pared en la pantalla, y los dos estudiantes comenzaron a atravesarlas a puñetazos, uno tras otro. Parece que sí, dijo Yaoyorozu. Tanto para la estrategia de Kite. Se estaban esforzando, pero Cementos no.
Las pesas que llevaba ni siquiera eran un factor, porque Kirishima y Sato no lo obligaban a cambiar de posición en absoluto. Hombre, incluso practicamos eso después del segundo día de exámenes, dijo Kaminari. ¡Qué desperdicio! Ni siquiera pensábamos que Netsu sería un oponente, dijo Ashido. ¿No se suponía que debían repasar la hoja de estudio entre los días de examen? Preguntó Uraraka. Kaminari y Ashido se congelaron. También hicimos eso, dijo Ashido, antes de que Kaminari intentara cubrirse también. Solo queríamos que la sangre nos subiera a la cabeza primero. Los dos en la pantalla tardaban cada vez más en destruir las paredes, mientras se ralentizaban cada vez más. Kaminari, ¿puedes informarle a Tokoyami que probablemente los llamarán más pronto que tarde? Este partido no durará mucho más, dijo Uraraka, aunque sospecho que no necesita ideas adicionales. No se equivocaba. Izuku observó cómo los dos comenzaban a ser abrumados, antes de que las paredes comenzaran a rodearlos. Tanto para que toda la clase aprobara, dijo Yaoyorozu, sonando deprimida. Habían sido aplastados. Izuku no estaba seguro de qué podría hacer contra All Might. Sato y Kirishima han sido noqueados. Examen terminado. Recovery Girl se puso de pie, pero con un paso ligero. Supongo que ya me necesitarán. Volveré en un rato. Ojiro intervino a continuación. Entonces, para nuestro combate, no creo que esperáramos que Power Loader estuviera en la alineación del profesor. ¿Cuál es su particularidad otra vez? Izuku buscó su cuaderno, pero recordó que no lo tenía en su traje de héroe. La particularidad de Power Loader son garras de hierro. Sus dedos tienen puntas de garras de hierro, y las usa junto con equipo de apoyo para excavar agujeros. El estilo de lucha de Power Loader implica mucha excavación y romper la tierra. Pero creo que Uraraka probablemente ya lo sabía, considerando que familia Ace. Uraraka ya estaba de pie muy cerca de él, y su casco lo mantuvo fijo mientras hablaba. No hay necesidad de disculparse, Midoriya. Si bien soy muy consciente de que los héroes compiten con la industria de la construcción, tu experiencia y conocimiento son valiosos. Izuku intentó balbucear algo más, pero Iida intervino. Ya veo. Así que los profesores están intentando atacar nuestras debilidades, atacando el suelo bajo nuestros pies. Es muy astuto, ya que necesito tierra firme para correr, y las artes marciales de Ojiro también necesitan una base sólida. Si un villano atacara a uno de nosotros, probablemente haría lo mismo. Bueno, el domingo entrené un poco en un terreno menos firme, dijo Ojiro, rascándose la mejilla. Es probable que los profesores se interpongan entre los alumnos y la salida. ¿Cómo piensas conseguir la victoria?, preguntó Todoroki. Bueno, supongo que la mejor estrategia sería llegar a la salida, dado que nuestro oponente, a pesar de su desventaja, probablemente estará en una arena que beneficia sus fortalezas y no las nuestras, dijo Iida con la seriedad típica que Izuku podía esperar de él. Ah, ya sé. Si no puedes vencerlo en tierra, véncelo en el aire. ¿Verdad?, dijo Ashido, mirando a Yaoyorozu y luego a Uraraka. Entonces la pantalla parpadeó, y apareció la siguiente transmisión. Equipo Asui y Tokoyami. Comienza el examen. Asui y Tokoyami estaban en medio de lo que parecía un escenario extenso, con pilares a su alrededor. Parecía una habitación bastante bien iluminada. Nubes se formaron a su alrededor, que se transformaron en múltiples figuras que los rodeaban. Era ectoplasma. Dark Shadow salió de Tokoyami y agarró a Asui, lanzándola hacia arriba. Ella aterrizó en una pared, aferrándose a ella de forma imposible, y su lengua se disparó hacia adelante y agarró a Tokoyami, tirando de él hacia arriba. Izuku pensó inmediatamente en ello. Tokoyami probablemente estaba conservando el poder de Dark Shadow en la habitación bien iluminada, ya que básicamente absorbía la oscuridad como una batería. ¡Oh, genial!, dijo Ashido. Esa es una fuga que solo esos dos podrían lograr, dijo Izuku. Esa es una buena muestra de habilidades de comunicación. Se oyó una voz desde la puerta cuando Recovery Girl volvió a entrar. Están hablando entre ellos. En nuestra sociedad, esa es una habilidad importante, aunque sea simple. Es más que simplemente poder ejecutar una buena maniobra que hayas entrenado con un compañero o asistente. Poder hablar con cualquiera es una habilidad poderosa que debes tener en tu arsenal. Como para demostrarlo, miró a Uraraka antes de saltar sin esfuerzo a su silla, en lugar de subirse a ella. Entonces, en este examen, los estudiantes se enfrentan a sus debilidades con los profesores con los que están emparejados, ¿verdad?, preguntó Izuku. ¿Verdad? Izuku continuó, yendo al grano. Tengo curiosidad por saber en qué tienen que trabajar Tokoyami y Asui. No puedo imaginar que el Kirk de ectoplasma sea una mala combinación para ellos. No, es mala.
para Tokoyami Fumikage. Dijo Recover Eagle. Uraraka emitió un sonido, antes de ponerse inmediatamente la mano delante de la cara. Ah, ¿no lo crees? ¿Le enseñaste a Tokoyami tu mal hábito de contenerte, cariño? Preguntó Recover Eagle. Ser un héroe se trata de contenerse. No querría hacerte más trabajo enviándote compañeros heridos cada vez que tengamos un ejercicio de entrenamiento, dijo Uraraka. Recover Eagle soltó una risita. Al notar que la pantalla se llenaba con más clones de ectoplasma, Izuku volvió a prestar atención a la transmisión. En lugar de luchar, Tokoyami saltó de la plataforma y flotó hacia arriba mientras Dark Shadow lo atrapaba bajo su capa. Asui ya estaba subiendo al siguiente nivel. Creo que podríamos duplicar el movimiento inicial que usaron Tokoyami y Asui, dijo Ida a Ojiro. Atraemos a Power Loader lo suficientemente cerca de la entrada, luego te lanzo a la salida, tal como lo hicieron ellos. En la pantalla, Tokoyami y Asui se enfrentaron a otra oleada de clones de ectoplasma, esta vez en un pasillo estrecho. Tiene sentido, pero parece una táctica que muchos de nuestra clase podrían usar. ¿No se lo esperarían?, preguntó Ojiro a Ida. En la pantalla, Asui saltaba y se arrastraba por techos y paredes como un monstruo de videojuego de terror, usando su lengua con un efecto devastador, mientras Tokoyami surcaba el aire por el pasillo, golpeando con sus botas a los clones de ectoplasma. Recorrieron el pasillo en cuestión de segundos. Ectoplasm debería haberlo previsto, pero funcionó con él, señaló Ida. Tokoyami y Asui estaban en la habitación con la puerta de escape, con Ectoplasm solo. Ectoplasma aspiró aire y comenzó a expulsar una nube gigante. Entendido. Intentémoslo, dijo Ojiro. Asui y Tokoyami han escapado. Examen terminado. En la pantalla, un ectoplasma gigante con expresión de desconcierto miraba la puerta de salida, mientras los dos habían logrado escabullirse sin que el profesor los viera. El movimiento había sido un borrón, pero Izuku había visto a Tokoyami reaccionar de inmediato al ver a Ectoplasma creando un clon. En lugar de esperar a que se formara por completo, simplemente agarró a Asui y salió volando. Aún así, Ectoplasma había intentado detenerlos, y Asui había desviado una patada con su lengua mientras pasaban a toda velocidad junto a él. Esa fue una buena demostración, pero parece que somos los siguientes, dijo Ida. Deséenos suerte. ¡Amigos! Izuku expresó sus buenos deseos mientras Ojiro e Ida salían de la habitación, pero su mente seguía en el último combate. Tokoyami no dudó. Durante todo el combate había limitado el uso de sombra oscura para asegurarse de poder lograrlo, y Asui lo había cubierto para asegurarse de que pudieran terminar el combate rápidamente. Eso hizo que Izuku se sintiera mal. En comparación, cuando trabajaron juntos en el segundo evento del festival deportivo, casi le hizo perder a la mitad de su equipo por no obtener suficientes puntos, y luego lo eliminó de la tercera ronda, aprovechando la debilidad a la luz que Tokoyami le había mencionado durante el evento anterior. No había sido un buen compañero de equipo en absoluto. Uraraka Ochako, clase 1, a 105. Hasta ahora la clase se había desempeñado de manera aceptable, al menos si ignorábamos el mal desempeño de Kirishima y Sato. Todavía estaba reflexionando sobre el hecho de que Snipe y Netsu habían sido traídos. Snipe en realidad no era tan importante, dado que solo era un combate, y más sencillo. Pero Netsu era el oponente en dos combates separados. Dado que no era muy probable que fuera un luchador físico debido a su tamaño y peculiaridad, eso lo convertía en un comodín mucho mayor que los otros profesores. Tal como estaban las cosas, echaría un vistazo a cómo sería un combate contra él, dado que Ashido y Kaminari se enfrentarían a él. Pero antes de eso todavía quedaban un par de combates más. El combate de Ida y Ojiro contra Power Loader iba a comenzar pronto. Y luego sería el combate de Yaoyorozu. Me acerqué a ella y a su compañero para el combate. Hablemos de su combate. Todoroki me miró con la misma indiferencia con la que siempre miraba todo, pero Yaoyorozu se sobresaltó de inmediato. Intenté pensar en el motivo. ¿Sería porque habían conseguido el cuarto partido? ¿De verdad era tan supersticiosa? Había conocido a mucha gente así, pero ella debería saberlo mejor. No podía permitir que esto arruinara las cosas. Sobre todo ahora que se enfrentaba a Aizawa. Dejar que consiguiera una victoria por la mínima contra dos de mis compañeros más poderosos tendría una larga serie de consecuencias indeseables, desde la baja moral del grupo hasta permitir que Aizawa siguiera haciendo gala de su incompetencia en mi clase. Sé que planeamos estrategias contra Aizawa, pero Yaoyorozu hizo una pausa. La luz de la pantalla cambió y se escuchó el anuncio. Equipo Ida y Ojiro. Comienza el examen. Por mucho que quisiera ver el partido, tenía algo más importante delante. Hablemos de esto fuera.
Dije, antes de tomar a Yaoyorozu de la mano y hacerle señas a Todoroki para que me siguiera. ¿Qué hay de trabajar con la clase? Preguntó Yaoyorozu mientras salíamos de la habitación. ¿De verdad crees que necesitas su ayuda para vencer a Aizawa? Pregunté. Parecía que iba a llorar. La expresión congelada de Todoroki no se veía mucho mejor. ¿Estás nervioso? Preguntó Todoroki. Quiero decir, es comprensible con quien nos enfrentamos. Pero sé que podemos ganar esto. No, en realidad no lo es. Aizawa no solo tendrá la mitad de su peso corporal ralentizándolo, también tiene un equipo de apoyo de mala calidad como su arma principal, y lo hizo a medias para su Kirk, lo que le impide usarlo por más de intervalos cortos. Y esa no era solo mi opinión. Mei había hablado de ello durante una hora entera cuando le conté sobre las acciones de Aizawa durante el Día de los Padres. Pero reprenderlos por no tener confianza no les ayudará. No soy como ustedes dos, dijo Yaoyorozu. Como estudiantes que entramos a la Academia UA por recomendaciones, todos partimos del mismo punto. Pero en cuanto a las habilidades prácticas que necesita un héroe, no he hecho nada para destacar. Por ejemplo, durante el festival deportivo, Uraraka, lo tenías todo planeado incluso antes de que empezara el evento. ¿Partir del mismo punto? ¿Qué? Yo no era capaz de desafiar las leyes de la termodinámica comiendo una barra de chocolate y luego expulsar una barra de oro que pesaba más que lo que había comido. O de desafiar las leyes de la termodinámica lanzando hielo y fuego desde mi cuerpo. Bueno, tal vez seguía desafiando las leyes de la termodinámica y otras leyes de la física, pero eso no quitaba que ambos provinieran de familias mucho más adineradas que yo. La falta de confianza de Yaoyorozu me estaba afectando mucho, pero no podía dejar que Aizawa ganara. En realidad, me preparé asumiendo que probablemente me eliminarían en la ronda final contra uno de ustedes dos, dije. Era bastante cierto, aunque podría haber intentado plantar cara a Yaoyorozu. Por eso hice todo lo posible por ganar las rondas anteriores. No habría necesitado llegar a esos extremos si hubiera creído que podía ganar la final. Simplemente tuve mucha suerte. Fue mucho trabajo, la verdad. Tiempo que podría haber pasado en casa con mis padres. Aunque ahora sé que podría haber ganado el torneo de otra manera, no me arrepiento, pero en las semanas previas al torneo no dormí mucho, y desde luego no lo habría intentado si las cosas hubieran sido tan sencillas entonces. Y, sinceramente, podrías vencer a Aizawa de 8 millones de maneras diferentes. Nunca necesitaste mi consejo, aunque me encantaría verte aplastarlo por completo. Yaoyorozu protestó de inmediato. Pero, ¿cuál sería el mejor? No necesitas hacerlo mejor para ganar. La parálisis por indecisión te matará. Nunca te faltarán opciones. ¿Pero qué pasa si mi plan no funciona? Preguntó Yaoyorozu. ¿Qué pasa si hacemos que fracasemos los dos? Todoroki intervino antes de que yo pudiera. No importa. Confío en que cualquier plan que tengas funcionará. Eres mejor en esto que yo. Agradecí su ayuda. Todoroki explicó algo más. ¿Recuerdas las votaciones cuando elegimos al representante de la clase? En lugar de votar por mí, voté por ti. ¿Quién fue tu otro voto? Murmuró Yaoyorozu. Todoroki parecía nervioso. Era bastante obvio que también había votado por mí. Tenía que hacer algo. Todoroki. ¿Quién fue el otro voto? Rápidamente confesé algo que preferiría no haber dicho, voté por Mineta porque tenía miedo de que pudieras ganarme para convertirte en el delegado de la clase si votaba por ti. ¿Qué dijiste? Preguntó Yaoyorozu. Eres una líder nata, Yaoyorozu. Quería ser la representante de la clase y no pensé que ganaría de otra manera. Por favor, no se lo digas a los demás. Yaoyorozu se tapó la boca y se rió, mientras que Todoroki tenía una expresión incómoda en su rostro que probablemente coincidía con la mía. Le agradecí en silencio a Mei por convencerme de usar un casco integral. Se detuvo y levantó un brazo, de acuerdo. Venceremos a Aizawa. Podemos hacerlo. Pero será mejor que venzas a Netsu o tendré que decirle a Mineta que votaste por él. Yaoyorozu agregó con una sonrisa maliciosa. Y la gente me llamaba demonio. De repente sonó el timbre de una ronda, Ojiro ha escapado. Examen terminado. Maldita sea. Iba a pedirle que ideara el plan para el combate de Ashido y Kaminari contra Netsu, para que no descubriera nada más sobre mis estrategias. Será mejor que ganes, Yaoyorozu. Midoriya Izuku, clase 1, a asiento N18. Izuku se apartó de las rejas frente a la enorme pantalla en la pared, para poder ver quién había entrado esta vez. Era Uraraka, entrando silenciosamente en la habitación. Izuku se preguntó qué les habría dicho a Todoroki y Yaoyorozu. ¿Qué clase de plan les habría dado?
De todos modos, iban a ser el siguiente combate, dado que Ida y Ojiro acababan de ganar. Ida y Ojiro incluso lo hicieron imitando el movimiento que Asui y Tokoyami habían hecho para impulsar a Ojiro fuera de la arena. Fue bastante impresionante. Mientras se dirigen a su arena, deberíamos hablar del próximo combate, dijo Uraraka. Ha sido vitoreo. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vencemos a Netsu? Kaminari parecía contagiado por la emoción. Sí, ¿cómo lo derrotamos? Uraraka se giró hacia Izuku. Midoriya, ¿cómo lucharías contra Netsu si fueras estos dos? Ashido y Kaminari balbucearon sonidos de confusión. Netsu y los profesores sin duda están viendo nuestros combates. Sería una tontería pensar que no van a ajustar sus estrategias. Esa es parte de la razón por la que quería que pensáramos como clase, para evitar ser predecibles, aclaró Uraraka. Izuku comenzó. Tampoco ayuda que Netsu prácticamente no tenga ninguna desventaja. Es decir, su don es High Specs, que lo hace súper inteligente. El peso no afectaría a eso, no es que pese mucho. Uraraka inmediatamente puso ambas manos sobre la parte superior de su casco y exhaló. Izuku extendió los brazos instintivamente, intentando parecer inofensivo, aunque probablemente los agitó demasiado. Oh, no, quiero decir que probablemente estarás bien, no quise que sonara como si fuera a ser una situación desesperada ni nada por el estilo. ¿Alguien más? Preguntó Uraraka, mirando a su alrededor. ¿Quizás Netsu es un pervertido?, sugirió Mineta. Eso explicaría por qué no te han expulsado. Hiro dijo. Oye. No he escuchado ninguna sugerencia tuya. Mineta dijo. ¿Sabes? Si Aizawa realmente quería emparejar a alguien basándose en que no se llevaban bien, ¿por qué no emparejó a Mineta con Hiro? Zero preguntó. ¿Tú, Zero? Mineta preguntó. Uraraka habló de nuevo. Bien, los nervios de las pruebas han afectado a más clase de lo que pensaba. Eso es algo que tendremos que abordar en el campamento de entrenamiento. Pero para el partido, Ashido, Kaminari, ambos tendrán que mantener la cabeza fría e intentar pensar de forma creativa. Si yo fuera Netsu, probablemente intentaría atraparlos de alguna manera. No se dejen predecibles. ¿En serio? Ashido dijo, lo haces sonar tan fácil. Realmente lo hizo. Le recordó al primer día, con la prueba de batalla Uraraka supo escuchar y luego ideó un plan que funcionó. Mientras tanto, Izuku parecía haberse limitado a perfeccionar su técnica con One for All. Si bien no debes subestimar a tu oponente, solo podemos asumir que puedes superar la prueba. Uraraka continuó. Ustedes dos tienen un buen trabajo en equipo, así que eso también es algo. Simplemente no se concentren demasiado como Kirishima y Sato, o los atraparán o los mantendrán a raya hasta que se les acabe el tiempo. Si algo no funciona, deben cambiar de táctica. Claro, eso significaba que era más poderoso y que ya no se lastimaba, pero no sentía que pudiera planificar como lo hacía Uraraka. En cuanto a consejos de último minuto sobre cómo usar sus dones, Kaminari, no te pongas en cortocircuito, pero si Netsu no está luchando directamente contra ustedes dos, busquen cámaras u otros equipos de observación y destrúyanlos. Si no puede verlos, tendrá más dificultades para tender la trampa que tenga preparada. De acuerdo. Dijo Kaminari. Lo peor era que ella todavía intentaba pedirle consejo. Pensaba que valía la pena acudir a él. Izuku la había decepcionado. Y Ashido, no olvides las opciones de movilidad que te proporciona tu don. Ya sea derretir obstáculos o patinar sobre ellos. Tienes bastante resistencia con tu don, así que no dudes en usarlo pronto. De acuerdo. Dijo Ashido. La pantalla parpadeó e Izuku se giró para ver a Todoroki y Yaoyorozu de pie en lo que parecía ser la zona residencial simulada de la Academia UA antes de que el anuncio indicara que su examen había comenzado. Aizawa Shota, héroe profesional. Cabeza de borrador. Aizawa hizo parkour por la pared de un edificio antes de saltar a un poste de luz. El entorno urbano en el que cazaba a sus alumnos le resultaba familiar. No solo por ser un campo de entrenamiento en la Academia UA, sino también por ser su zona habitual de acecho. Claro que solía cazar de noche, cuando era menos probable que alguien lo viera moverse entre las sombras, pero un buen héroe profesional podía desenvolverse en diversos entornos. Pensó en lo que Yaoyorozu había intentado decirle en el autobús camino al campo de entrenamiento, antes de pedirles que esperaran hasta después del examen para cualquier pregunta ajena al tema. La chica preguntaba algo sobre hablar con Uraraka acerca de los sucesos de los ejercicios del Día de los Padres. No iba a disculparse por una lección anterior, como tampoco se disculparía si Yaoyorozu y Todoroki suspendían este examen. Sus alumnos debían afrontar las consecuencias y las dificultades ahora, antes de que fuera demasiado tarde y resultaran gravemente heridos o muertos en el campo.
Prepararlos para eso valió la pena cada momento de miedo, cada situación de alta presión y cada posible engaño que pudiera lanzarles. Sacaría lo mejor de sus alumnos y luego los presionaría aún más. Y si no podían manejar esa presión, era mejor que lo descubrieran ahora que después. Normalmente, Aizawa no corría sobre los cables, incluso si pudieran soportar su peso, porque los cables energizados producirían arcos eléctricos y causarían otros problemas, pero los cables en esta área de entrenamiento estaban desenergizados, siendo un riesgo demasiado peligroso para la mayoría de los ejercicios de entrenamiento con estudiantes de primer año. Había considerado encender la energía para mayor realismo, pero Nexo había estado inusualmente susceptible con las preocupaciones de seguridad durante el último mes, así que ni siquiera lo había preguntado. Aizawa tal vez no lo habría hecho de todos modos, le daba una ventaja en movilidad, a pesar del peso extra en sus muñecas y tobillos. Ahí estaban sus objetivos. Llevaban capas para impedir que usara su don sobre ellos. Una jugada inteligente, pero no exenta de inconvenientes. Se balanceó hacia abajo, en silencio, mientras les lanzaba su bufanda de captura a la cabeza. Aizawa observó con satisfacción cómo sus dos alumnos se sacudían juntos. Las mitades superiores eran maniquíes. ¡No! Dones. Con. Una luz cegadora salió de ambos al mismo tiempo. Cerró los ojos con fuerza, incluso se cubrió la cara con el brazo, pero por el momento seguía ciego. Manteniendo los oídos atentos a cualquier movimiento, Aizawa saltó en el segundo en que tocó el suelo, para evitar un ataque posterior. Escuchó pasos y giró la cabeza, forzando dolorosamente los ojos para abrirlos. Justo a tiempo para recibir un golpe directo en la cara con un globo lleno de dolor. No te toques los ojos, sensei. Advirtió Yaoyorozu, mientras Aizawa resistía el instinto de hacerlo. Saltó a su lado tosiendo, decidiendo huir antes de reagruparse. La salida aún estaba lo suficientemente lejos como para volver a enfrentarse a ellos después de tomarse un minuto para lavarse los ojos. Escuchó pasos que lo seguían de nuevo y esquivó hacia la derecha, solo para resbalar. Todoroki había cubierto la azotea de hielo. Al empezar a caer, sintió que algo más le golpeaba la espalda y el costado. Empezó a envolverlo, y cada vez más a medida que se movía. Cuando sus piernas quedaron atrapadas en la bola que se expandía rápidamente, se dio cuenta de que era una especie de espuma. Incapaz de ver, solo tosió y se atragantó mientras caía. Mientras rodaba, la espuma fue atrapada por algo frío, presumiblemente el hielo de Todoroki. Bien, ya le puse las esposas. Vamos a lavarle los ojos. Se oyó un zumbido, seguido de un anuncio por altavoz desde la salida. Todoroki y Yaoyorozu han capturado a Eraserhead. Examen terminado. Voy a quitarte las gafas ahora, ¿de acuerdo? Dijo Todoroki con voz tranquila. Le enjuagaron la cara y los ojos con agua fría. Por suerte, Recovery Girl podría ayudar a aliviar el dolor más tarde, pero para primeros auxilios inmediatos esto era bueno. Lo habían planeado. Y dadas las pistas, era bastante claro que de alguna manera la clase se había enterado de algunos detalles de los exámenes que Aizawa había planeado, incluyendo los cambios que había dispuesto. Consideró si también debería advertir a Bladkin, en caso de que ellos alertaran a la clase 1B. ¿Este era el plan de Uraraka, no? Preguntó Aizawa sin rodeos, resistiendo la necesidad de toser con más esfuerzo del que hubiera querido. Ella habría notado que mis ojos no han sido los mismos desde el ataque a la USG, y habría ideado formas de atacarlos. Esa granada aturdidora es obra suya. No. Uraraka no fue quien se dio cuenta, dijo Yaoyorozu, sin rastro de actitud defensiva. Creo que se culpó a sí misma por tus heridas. Siempre cambia de temas y alguien menciona el ataque. Quédate quieto para que el agua te entre en los ojos, dijo Todoroki. Pensamos en varias maneras de atacar tu don, desde cortinas de humo hasta granos gruesos de sílice, luces estroboscópicas y láseres de baja intensidad, pero cuando llegó el momento de elaborar un plan, me dijo que nunca necesité su consejo, dijo Yaoyorozu. Pero sigo pensando que deberías hablar con ella sobre el Día de los Padres. De acuerdo, dijo Aizawa entre dientes antes de toser de nuevo. Quizás en el campamento de entrenamiento. Uraraka Ochako, clase 1, a 105 estornudé justo cuando terminábamos de discutir los planes para el combate de Hiro y Koga. Asui y Tokoyami habían regresado a mitad del combate, y casi me pierdo la parte en la que Yaoyorozu le lanzó a Aizawa un globo de agua lleno de gas pimienta diluido. Ni siquiera pude atribuirme todo el mérito de la sugerencia, ya que Asido había sido quien tuvo la idea de ponerlo en un globo de agua durante la sesión de lluvia de ideas que tuvimos con el grupo de estudio.
Tendría que agradecérselo después, pero el combate terminó tan rápido que no tuve tiempo de hacerlo como es debido antes de que se fuera a su examen con Kaminari. Quizás fue porque acababan de regresar de una victoria, pero Asui y Tokoyami les habían dado algunos consejos útiles tanto a Shido y Kaminari como a Hiro y Koga. Según el horario de los otros combates, estábamos a punto de recibir el anuncio del quinto combate en cualquier momento. Miré a Zero y Mineta y consideré si debíamos empezar a pensar en su partido ahora, o si debía observar cómo Netsu manejaba su primer partido contra mis compañeros para obtener pistas. Volví a mirar a Mineta y noté que miraba a Asui con lujuria. Lo responsable sería que se concentrara en clase. Pero entonces pensé en la amenaza de Yaoyorozu y me estremecí. ¿Te pasa algo, Uraraka?, preguntó Agakure. No podemos permitirnos perder, dije. Cierto, dijo ella. Finalmente se escuchó el anuncio. Equipo Ashido y Kaminari. Comienza el examen. Los habían enviado a Ground Gamma, la zona industrial simulada con forma de laberinto. Los dos ya estaban corriendo, pero afortunadamente parecían tomárselo en serio. Ojalá hubiera audio. Sobre todo porque parecía que estaban escuchando algo. ¿Acaso el director les estaba dando un monólogo por el sistema de megafonía? ¿O escucharon algo más? Entonces se desató una ola de destrucción cuando una serie de edificios se derrumbaron, obligando a Shido y Kaminari a correr para evitar ser atrapados. Parecía un poco peligroso. En una de las transmisiones secundarias, se podía ver la destrucción cayendo en una pequeña línea en el mapa, por así decirlo, cortando efectivamente una de las rutas de escape que tenían los dos. La cámara principal cambió para revelar una grúa con una bola de demolición. Luego hizo zoom para mostrar al ocupante dentro. Era el director Netsu. Por supuesto, también se le veía en una de las otras cámaras, pero eso no había dado muchas pistas sobre su paradero, solo que estaba sentado frente a unas palancas. En combates anteriores, la cámara principal simplemente había seguido a los estudiantes. ¿Estaba el director intentando intimidarme antes de mi combate? ¿Cómo es que los está atacando ahora mismo?, preguntó Midoriya. Asui se unió mientras sus ojos cambiaban de los diferentes puntos de vista que teníamos del partido. Está tan lejos de ellos. Noté que la cámara principal volvió a enfocarlos, pero pude ver a Midoriya mirándome. ¿De verdad esperaba que lo supiera solo porque mis padres tenían una empresa constructora? Si pudiera ver mi cara, estaría poniendo los ojos en blanco. Está haciendo algunas formas creativas de demolición controlada. Puedes hacer que un edificio se derrumbe de ciertas maneras si sabes lo que haces. Lo que no dije fue que poder hacerlo sobre la marcha era una demostración seria. Esto era definitivamente un espectáculo para mi beneficio. ¿Estaba tratando de desafiar mi orgullo como hija de trabajadores de la construcción? El tiempo precioso pasó mientras lo veía acorralar a Shido y Kaminari como ratas de laboratorio antes de escuchar una risa desquiciada que debía provenir de los auriculares ocultos de Recovery Girl. La falta de audio era intencional, pero también era intencional dejarme escuchar su risa. ¿Dr. Shuzenji?, pregunté. Algunas personas malas realizaron experimentos con Netsu en el pasado. Así que en momentos como este puede ser un poco exagerado. Escuché a Asui emitir un sonido ronco mientras Tokoyami añadía su propia evaluación. Parece que incluso el director tiene su propia oscuridad. El ángulo actual de la cámara mostraba un primer plano de las víctimas actuales de Netsu. Aparentemente, les había dado la oportunidad de relajarse un momento. Ashido y Kaminari escaneaban el área, con aspecto de pánico. ¿Sería demasiado tarde y estarían demasiado nerviosos para ganar su combate? ¿O tomarían un momento para recuperar la iniciativa? Mientras me preguntaba, Ashido señaló en una dirección, y Kaminari se giró hacia la cámara, antes de arrodillarse un momento y enviar una descarga eléctrica a través de ella. La cámara se puso negra. ¿De verdad van a hacerlo?, dijo Hiro, mientras se aferraba a las barras frente a la pantalla. Por un momento tuvimos que depender de las otras transmisiones. Aparentemente, en respuesta, Netsu activó la siguiente demolición en cadena antes de tiempo. Cuando la vista principal regresó, en lugar de hacer un primer plano de los dos, la cámara cambió a una toma más amplia. Era difícil verlos, pero habían trepado a los escombros y se dirigían directamente hacia la puerta. Ashido estaba usando su ácido para derretir los obstáculos en su camino, mientras Kaminari buscaba amenazas a su alrededor. Al acercarse a la cámara, Kaminari la vio y llamó la atención de Ashido. Ella roció la cámara con ácido desde un ángulo impresionante, destruyéndola también. Esto es frustrante, no poder ver nada de la acción, gritó Mineta.
Al menos estaba mirando la pantalla. Negarle información a tu oponente es una parte importante de cualquier batalla, dije. Hubo otro cambio de ángulos de cámara, pero esa cámara fue retirada tan pronto como apareció. La pantalla cambió a la grúa, antes de alejarse de Netsu para mostrar el área más amplia posible. Pude distinguir a los dos deslizándose por los escombros que antes les bloqueaban el paso. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Habían perdido demasiado tiempo siendo acorralados. Parte de lo que parecía estar ralentizándolos era que Kaminari los estaba guiando. Parecía tener mejor sentido de la orientación que Ashido, y me pregunté si eso era una indicación de que su peculiaridad le permitía sentir el campo magnético alrededor del planeta a un nivel subconsciente. Era algo que tendría que preguntarle más tarde. Si Ashido hubiera estado liderando, al menos podría estar patinando sobre su ácido, como lo hizo en su combate contra Irida. No diría que era la forma más controlada de moverse para ella, pero necesitaban llegar rápido a la puerta. Y eso suponiendo que Netsu no tuviera algo más entre manos. La cámara los enfocó, y pude ver a Kaminari disparar a otra cámara a la que la transmisión ni siquiera se había molestado en cambiar. Estaba lejos, pero parecían emocionados. La salida estaba al alcance. Por supuesto, comenzaron a correr hacia ella, cuando los edificios a su alrededor comenzaron a derrumbarse. Y uno de los robots gigantes que había sobrevolado en el festival deportivo comenzó a levantarse frente a ellos. Pensé que no íbamos a luchar contra robots, se quejó Agakure. No sé por qué le molestaba eso, me había dicho que había obtenido crédito por encontrar interruptores de apagado en ellos durante el examen de ingreso. El tiempo restante parpadeó en la pantalla. El número no era generoso. No lo van a lograr, dijo Zero. Ashido tuvo que esquivar repentinamente un pie gigante que intentaba pisotearla sin sentido. Después de todo eso, dijo Asui. Kaminari simplemente comenzó a correr. Pero no parecía que estuviera corriendo hacia la puerta. Después de enfrentar el entrenamiento infernal también, dijo Agakure. ¿Entrenamiento infernal? Eso fue solo un par de horas. ¿Qué está haciendo?, preguntó Hiro. Kaminari dejó caer una cegadora descarga eléctrica blanca, pero esta vez no se apagó una cámara. En cambio, algo más lo hizo. Aturdió al Zero Pointer. Dijo Midoriya. Ashido patinó de regreso hacia él, agarrándolo mientras se deslizaba entre las piernas del robot. ¿Fue un error agarrarlo? Fue inútil para el resto del examen, con una expresión tonta en su rostro mientras sonreía sin sentido, habiéndose sobrecargado en su ataque. Ella se lanzó hacia la salida mientras los últimos segundos transcurrían. Pero fue más lenta de lo que debería haber sido. Ashido podría haber sido más rápida. Haber cruzado la puerta solo unos segundos antes. Sonó un timbre y luego el anuncio. Ashido y Kaminari han escapado. Examen terminado. Mis compañeros vitoreaban a mi alrededor. Solté un suspiro lento. Estuvieron a punto de ser eliminados, y solo lo lograron por un pelo. No, necesitaba pensar. Netsu podría usar robots contra mí. Era una posibilidad. Y tenía la confirmación de que controlaría el entorno. Básicamente, estaría luchando en terreno preparado. Miré también a Agakure. Tenía la sospecha de que Netsu planeaba usar tácticas mucho más agresivas en nuestro combate. Especialmente si estaba dispuesto a mostrar algunas de sus cartas en este encuentro. Lo único que sabía con certeza era que tenía un trabajo arduo por delante. Y no podía permitirme perder. Uraraka Ochako, clase 1, a asiento 5. Irida había regresado a la sala de observación con el resto de la clase a mitad del partido de Ashido y Kaminari contra Netsu, pero Ojiro había optado por descansar después de regresar de su partido. No iba a reprochárselo, especialmente porque había transmitido un mensaje diciendo que intentaría que Aoyama al menos hablar con su compañero antes de su partido. Le había pasado algunas ideas más a Shoji, pero sin su compañero era difícil tener una idea de qué más podían hacer. Ida no siempre era imaginativo, pero tampoco era tonto, así que cuando se trató de ayudar a Zero y Mineta a idear una estrategia, había ayudado durante nuestra sesión de estrategia improvisada antes y durante el partido de Hiro y Koga. Después de ver a los dos enfrentarse a Present Mic, tuve otra queja contra Aizawa. El daño auditivo no es ninguna broma. Supuse que Recover y Gel había ido a tratarlos, pero literalmente había visto sangre saliendo de los oídos de Hiro en las cámaras. Koda incluso tuvo que cargarla porque tenía problemas de equilibrio. ¿Y la forma en que ganaron? Fue una tontería. Más que una tontería. Desecharon casi toda la estrategia que habíamos repasado y, en su lugar, enviaron un enjambre de insectos a su oponente.
Estaba bastante seguro de haber oído a Recover Eagle casi maldecir a Present Meat por perder contra un montón de insectos, pero me preocupaba más que esto fuera algo que Koda podía hacer, sabía que podía hacer, pero evitaba porque no le gustaban los insectos. Regularmente controlaba roedores. Si supiera siquiera la mitad de cómo eran las ratas de trinchera, no habría esperado hasta que su compañera estuviera literalmente sangrando por los oídos para decirme que podía controlar insectos al aire libre. No era como si le estuviera pidiendo que comiera raciones con gusanos. Si esto era lo que hacían nuestros miembros más callados de la clase, entonces el único excepcionalismo que Aizawa estaba fomentando era una cultura plus ultra de incompetencia. Yaoyorozu y Todoroki regresaron justo cuando comenzaba el combate de Zero y Mineta. Les di un pulgar hacia arriba a ambos. Usando el plan que la clase había ideado y las tácticas que le había explicado a Zero sobre el control del campo de batalla, los dos rápidamente montaron una pantalla defensiva en el terreno rocoso donde los habían colocado. Midoriya empezó a hablar de sus tácticas con los demás, pero yo solo observaba la pantalla mientras Mineta y Zero intentaban mantener a raya a Midnight. Era difícil, porque su control del campo de batalla era más o menos pasivo comparado con cómo ellos tenían que colocar activamente trampas y obstáculos. Además, no tenían armas, mientras que ella tenía un látigo. Bueno, tenía un látigo, ya que habían logrado clavarlo en el suelo. Al darse cuenta de que no podía alcanzarlos donde estaban, empezó a moverse hacia la salida. Mineta sangraba por el cuero cabelludo mientras cubría cada vez más terreno con peligros morados, pero disminuyó la velocidad cuando notó que Midnight se retiraba. Zero, alertado, comenzó a pegar cinta adhesiva a un par de rocas, y Mineta aseguró la cinta con más. ¿Están tendiendo una trampa? No va a volver por ellos, ya que puede esperar cerca de la salida. Dijo Yaoyorozu. No exactamente. Asui ideó esto. Dije, Ribbit. Dije que me llamaras Tsu. Dijo Asui. Lo siento, dije, pero realmente fue un plan bastante inteligente. Mineta se paró frente a la cinta, en el lado que no era pegajoso. Zero comenzó a tirar de ella hacia atrás. ¿Realmente está haciendo lo que creo que está haciendo? Preguntó Yaoyorozu. Zero la soltó. No lo logrará. Dijo Midoriya, ya que el arco en el que Mineta volaba sería demasiado corto. Pero entonces Mineta rebotó en una de las bolas que le quedaban. Luego en otra, y en otra. Iba cada vez más rápido mientras rebotaba como una bola de pinball por el campo. Navegó a través de la zona de gas que Midnight había dejado junto a la salida, y la pasó. Mineta ha escapado. Examen terminado. Una vez que cesaron los vítores, me giré hacia Shoji. Bueno, parece que tu compañero no quería bajar. Recuerda lo que hablamos y ten cuidado con la visibilidad. Y no bromeaba cuando dije que podías intentar cargarlo. Shoji asintió en silencio antes de marcharse. Luego me giré hacia Agakure. Repasemos nuestra estrategia. Agakure Toru, clase 1, a 116 excepto el primer equipo, todos los demás habían logrado pasar. Ver cómo usaban a Aoyama como arma para cegar a Snipe había sido satisfactorio, pero Uraraka se había vuelto cada vez más callada a medida que se acercaba su partido. También estuvo callada en el camino hacia su área de prueba. Como Uraraka había predicho, los habían llevado a una especie de área subterránea. A diferencia de lo que les habían dicho los otros equipos, en realidad los llevaron con los ojos vendados, o mejor dicho, con una capa blanca sobre ambos. Toru había intentado aligerar el ambiente fingiendo ser un fantasma, pero Uraraka parecía menos alegre de lo normal. El robot que los había llevado allí había recogido las capas blancas y se había ido hacía un momento. Estaban en una habitación de metal completamente cerrada. Parecía que no había salida. Equipo Agakure y Uraraka. Comienza el examen. ¿Quieren jugar un juego? La voz del director Netsu se escuchó por unos altavoces. Dos paneles comenzaron a abrirse, y Uraraka inmediatamente se colocó frente a Toru en posición defensiva. Un camino a la izquierda parecía llevar al exterior, y Toru incluso pudo ver la puerta de salida. El camino a la derecha parecía conducir más bajo tierra. Entonces, el camino con la puerta de salida se incendió. Y luego lanzó chorros de llamas por todo el túnel como si fuera el horno más aterrador del mundo. El ojo de Toru se contrajo. ¿Qué era esta prueba? Bueno, Agakure, ¿por dónde quieres que vayamos? Dijo Uraraka secamente. Vamos a la derecha, dijo Toru. Buena elección, dijo Uraraka mientras los guiaba. Tomando el camino a la derecha, llegaron a una sala más grande. Háganme saber si tienen alguna pregunta sobre el examen, queridos estudiantes. No quisiera que tuvieran ningún malentendido ahora. Ja, ja, ja. Dijo Netsu en un tono desquiciado.
Uraraka no dijo nada, ya que estaba mirando alrededor de la sala metálica a la que habían llegado. Se abrieron dos caminos más y el que estaba detrás se cerró. Estábamos tratando de adivinar por qué nos emparejó, director. ¿Podría decirnos por qué?, preguntó Toru. Uraraka había dicho que pensaba que era porque ambos eran buenos en reconocimiento, o porque uno de ellos llevaba armadura mientras que el otro casi no llevaba nada, o porque Toru se enfermaba cuando Uraraka usaba su don, entre sus otras suposiciones. Toru quería saber. Pensé que ustedes dos podrían aprender el uno del otro. Y pensé que esto sería divertido, dijo Netsu. ¿Derecha o izquierda?, preguntó Uraraka a Toru. Toru miró ambos caminos con atención. El de la izquierda tenía una especie de gas. El de la derecha tenía nubes de polvo en movimiento. Tenía que haber una especie de cortina de aire que los mantuviera en sus respectivos túneles. Supongo que no podrías decirnos por dónde ir, preguntó Toru. Buena pregunta. Podría, pero me temo que no lo haré. Eso arruinaría la diversión, dijo Netsu. Toru suspiró. ¿Qué hace el gas? Nada demasiado peligroso. Si lo inhalas, te quedarás dormida, dijo Netsu. Como el Kirk de Midnight, dijo Toru. De cualquier manera, está tratando de incapacitarte. Vamos a la izquierda, dijo Toru, y comenzó a caminar, pero Uraraka la detuvo. Me equivoqué. No tengo idea, pero incluso si planeas contener la respiración durante el túnel, sería una buena idea que te llevara. ¿Quieres que te lleve en mi espalda o en mis brazos? Pero no puedes usar tu Kirk en mí, o me enfermaré, dijo Toru. Uraraka suspiró. Si bien eso es cierto, puedo levantar aproximadamente el doble de tu peso sin usar mi don en las pesas. Seremos más lentas que si pudiera usar mi don en ti, pero no será un problema. Wow. Estamos corriendo contra el reloj. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿A caballito, en brazos de bombero, en brazos de princesa o en brazos de novia? Toru sintió que se le ruborizaba la cara. ¿Hay alguna diferencia? Solo súbete a mi espalda, dijo Uraraka. Toru se subió a la espalda de Uraraka, y Uraraka se ajustó al peso. Bien, aguanta la respiración, me moveré rápido. Toru casi jadeó cuando Uraraka echó a correr, antes de cerrar los ojos con fuerza. Podía sentir el peso de Uraraka cambiando debajo de ella, no por moverse, sino por cambiar su don para moverse con ella. Bájame, dijo Toru, sintiéndose mareada. Uraraka colocó con cuidado a Toru contra una pared. Eso es algo en lo que trabajaremos durante el campamento de entrenamiento, dijo Uraraka mientras miraba alrededor de la habitación. Netsu habló mientras se acomodaban en la habitación contigua. Solo si apruebas, supongo. ¿No te dijo Aizawa que cualquiera que reprobara estaría en la escuela de verano? Uraraka finalmente le habló a Netsu. Aizawa nos miente regularmente. Cualquiera que repruebe esta prueba entrenará aún más. Todos irán al campamento de entrenamiento independientemente de si aprobamos o reprobamos aquí. Como se esperaba de la delegada de la clase 1A. Tan lógico. Tan predecible, dijo Netsu, excepto cuando no lo es, supongo. Oh. Finalmente, los dos pasillos se abrieron. ¿Entonces qué elegirás ahora?, dijo Netsu entre risas. El de la izquierda estaba cubierto de hielo, con el espacio justo para pasar a duras penas. Sería un paso muy estrecho. El de la derecha parecía un pozo de barro, pero con una arcilla rosada rojiza. Ambos túneles se retorcían ligeramente de lado a lado, lo que significaba que tendrían un terreno irregular. Podía congelarse hasta morir o quedar cubierta de barro. Parecía que todo en esta prueba estaba diseñado para torturarla. ¿Por dónde, Hagakure? Por la izquierda. A través del hielo. Sin decir una palabra más, Uraraka sacó su pala plegable, la hizo girar rápidamente antes de abrirla. Luego comenzó a golpear violentamente una abertura en el hielo, haciéndola mucho más grande que antes. Mientras Toru la seguía, se sintió aliviada, porque a pesar de casi resbalar un par de veces, no terminó golpeándose la cara contra un bloque de hielo. Sin embargo, seguía sintiendo mucho frío. Al menos no tuvieron que esperar a que se abrieran dos pasillos más en la siguiente habitación. Había un pasillo que decía salida y otro más corto con un interruptor al final. También había un letrero frente a la salida que decía advertencia: suelo electrificado cuando la luz está encendida. Esto es una trampa obvia, dijo Uraraka. Sí lo es, respondió Netsu alegremente. Tic-tac, niños. Solo les quedan 26 minutos. Así que o volamos a través del túnel eléctrico o apagamos la electricidad y activamos una trampa. Toru preguntó. ¿La trampa lastimaría a Uraraka si la activara? Netsu respondió por los altavoces con una risa. No mientras lleve esa armadura. Eso es lo que quiere que hagamos, comentó Uraraka.
Si tuviera que adivinar, cualquiera de las dos opciones implicará rociar a quien intente cortar la electricidad. El juego nos obliga a elegir entre dos malas decisiones, o entre una mala y otra peor. Solo apaga el suelo. Como dijiste, no podemos quedarnos atascados, dijo Toru. Uraraka suspiró y entró. Antes de accionar el interruptor, puso su pala frente a su casco, antes de ser rociada con un líquido de aspecto familiar. ¿Es gas pimienta?, preguntó Toru mientras Uraraka salía, sacudiéndose la mayor cantidad posible. Mejor que la pintura, al menos. Eso, mis alumnos, es en realidad aceite de chile concentrado, cortesía de nuestro querido profesor, Lance Rush. No les recomiendo comerlo, sin embargo, es muy picante, dijo Netsu. Uraraka sacudió su pala antes de guardarla de nuevo. Luego miró su próximo destino y maldijo. Parece que caímos en su trampa. La electricidad se había ido, pero también el suelo. Tal vez podríamos simplemente optar por fracasar, dijo Toru. Uraraka ladeó la cabeza hacia Toru. ¿Cómo quieres que te cargue?, dijo Uraraka, mientras caminaba hacia Toru. Consideró quitarse los guantes y los zapatos y huir. ¿Cuál es la diferencia entre cargar a una princesa y cargar a una novia?, preguntó Toru, mientras retrocedía. Uraraka Ochako, clase 1, a 105. La lección que Netsu intentaba enseñarnos no era evidente en ese momento, sobre todo por encima de los dolorosos quejidos y arcadas de Hagakure. Tampoco pensaba abandonarla. Si esto hubiera sido una situación real, habría terminado con ella siendo ejecutada por un terrorista. Este edificio también tenía una ingeniería absurda, probablemente un búnker de emergencia, y luego lo habían adaptado para esta prueba. Probar su integridad estructural y ver si podía soportar que su peso se redirigiera hacia arriba era demasiado arriesgado, especialmente si Netsu estaba dentro. Del mismo modo, derribar paredes con mi pala no era una estrategia que quisiera usar si podía evitarlo. Por suerte, después de la última trampa, la sala finalmente se abrió a una gran arena. Si no estuviera cargando a Hagakure llorando a cuestas, habría volado para explorar el terreno. Había secciones elevadas y descendidas delante de nosotros. Parecía casi una parodia metálica de las trincheras. Incluso había sacos de arena metálicos, o al menos recortes metálicos de ellos. Un escuadrón de robots emergió del suelo que nos rodeaba. Más grandes que yo, pero no gigantes. Sospechaba que nos enfrentaríamos a una oposición mayor después de esto. Probablemente no funcionaría, pero inmediatamente probé la solución más obvia. Los robots no volaron hacia el cielo, sino que se quedaron firmemente plantados en el suelo. Imanes, le dije a Hagakure en voz baja. Los observé brevemente mientras sacaba mi pala. Luchar con todo el peso de Hagakure sobre mi espalda era un poco difícil de manejar, pero no algo que no pudiera controlar. ¿En serio, director Netsu? ¿Imanes?, se quejó Hagakure. Un supervillano inteligente siempre piensa con anticipación. Estudiantes, respondió Netsu antes de reírse de nuevo por los altavoces. Podría usar un mejor punto de vista del campo de batalla, pero podríamos luchar contigo sobre mi espalda, o podrías descansar en las trincheras mientras yo despejo estas, dije, ofreciendo opciones. ¿Qué quieres hacer? Los robots se acercaron lentamente, pero aparentemente la amenaza de mi pala fue suficiente para ganar algo de tiempo. Eso o Netsu contaba con que dejáramos que se nos acabara el tiempo y la demora le beneficiaba. Hagakure resopló. Ya vomité el desayuno y encima me toqué la cara con esto. Me va a doler en cualquier sitio. Pero estoy lo suficientemente limpia como para pasar desapercibida, así que pónganme en una de las trincheras, y llévense mis zapatos por si los necesitamos después. Salté a una trinchera y traté de dejarla allí. Ya había usado sus guantes para intentar quitarme la mayor cantidad posible del supuesto gas pimienta antes de atárselo, y los habíamos dejado atrás. No es lo que yo habría hecho en su lugar, pero tampoco lo era ninguna parte de su traje, salvo las botas. Vamos a tener una reunión con Mei para conseguirte un mejor disfraz después de esto, ¿de acuerdo?, dije. Honestamente, no pensé que la protegería mucho más, pero toda esta situación era ridícula. Solo si puedo llamarte Ochako de ahora en adelante. Después de hoy no sé si seré. Ay. Te dije que no te tocaras los ojos. Sí sé. ¿Cómo sigues haciendo eso?, preguntó. Acabo de quitarme las botas, no puedes verme en absoluto, y aún sabes lo que estoy haciendo. Incluso lo haces en clase. Escuché a los robots raspar el suelo de metal mientras se acercaban. Salté de la trinchera para enfrentarme a ellos. Uno me golpeó mientras volaba por el aire, y tuve que activar mis propulsores para esquivarlo. Será mejor que me lo cuentes después.
Escuché gritar a Agakure. Balanceando la pala, caí con fuerza sobre otro robot, haciéndolo pedazos, pero tuve que tirar bruscamente de la pala hacia arriba con gravedad invertida cuando se acercó al suelo. Eran imanes muy fuertes. Alejándome de los robots para reevaluar mi siguiente movimiento, oí un sonido desde arriba que instintivamente me hizo intentar levantar un escudo mágico que no tenía y volar hacia arriba. Mirando hacia arriba, noté que el techo se había abierto, o mejor dicho, había persianas que se abrían y cerraban de golpe. Intentar volar por una de ellas sería peligroso en el mejor de los casos, y suicida en el peor. Intentando localizar lo que había oído, volé en un patrón evasivo mientras confirmaba lo que ya sabía. Entonces vi las reveladoras bocanadas de humo y fuego que venía desde arriba. El director seguramente no lo vio. Tom, agáchate. Mientras los proyectiles impactaban a mi alrededor, estallaban en un arco iris de diferentes efectos. Netsu no era Aizawa, así que no nos estaban alcanzando explosivos reales, pero la nube multicolor de gas a mi alrededor tampoco parecía amigable. Eran más bien bidones que proyectiles, con cargas de pintura, barro e incluso más gas pimienta. Tuve que saltar hacia atrás cuando los robots convergieron sobre mí, intercambiando golpes con uno, que salió volando hacia el techo, donde fue cortado por la mitad rápidamente por las persianas que se movían a gran velocidad. Quedarme atascado allí no era una opción aceptable, pero tampoco lo era dejar atrás a Agakure. La busqué con la mirada. Podía activar mi don en ella para hacerla volar, pero eso la convertiría en un blanco fácil si tampoco podía verla, suponiendo que no comenzara a tener más arcadas. Hubo más fuego de tambores mientras los bidones llovían sobre nosotros de nuevo. Corté a un robot frente a mí, luego me giré en dirección a unos que tosían. Me agaché, luego pateé a otro. Incapaz de arriesgarme a impulsarme desde el suelo debido a los imanes, me lancé hacia donde estaba Agakure antes de posarme. Vi movimiento en el suelo mientras se movía hacia mí, guardé mi pala y extendí la mano. ¡Uah! Ochako, espera. No esperé mientras nos elevábamos en el aire. Agakure tosió y gimió, pero se aferró a mí mientras me impulsaba contra la pared y salíamos disparados hacia los dos pasillos que saldrían de la habitación. Deteniéndome un momento, la cargué sobre mi espalda. Dejar que se mareara más ahora sería contraproducente, tanto para la prueba como para prepararla para ello más adelante. ¿Viste las salidas?, pregunté. Agakure volvió a toser mientras intentaba responder. No sabía qué había inhalado, pero imaginé que probablemente no era agradable. ¿Derecha o izquierda?, pregunté. Me tocó un par de veces para que fuera a la izquierda mientras tosía, y me moví hacia la izquierda. Esperaba que estuviera tomando la decisión correcta, pero ni siquiera sabía si las decisiones realmente importaban. El túnel lanzaba purpurina por todas partes. Casi veté la decisión de inmediato, pero tenía que tener una razón para elegir este túnel en lugar del otro. Espera, déjame respirar. Agakure dijo con voz ronca, antes de darme un golpecito para que me fuera. Inclínate hacia adelante y cierra los ojos también. Dije, mientras corría por la habitación. Solo podía imaginar lo ridículos que nos veíamos, dada la enorme cantidad de purpurina pegada a mi casco, pero habíamos tomado nuestra decisión. Todavía teníamos tiempo, pero no sabía cuánto más quedaba de esto, y Agakure sonaba fatal. Honestamente, con el tiempo que nos quedaba, estuve tentado de intentar golpear las paredes con mi pala y esperar encontrar alguna ventilación o algo por donde pudiéramos salir arrastrándonos. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Agakure. Era como un golpeteo. Rítmico, pero no de artillería. El edificio tembló a medida que se hacía más fuerte. Entonces el techo chirrió en protesta al ser arrancado como una lata, antes de que el robot lo arrancara con la sección de la pared frente a nosotros. La puerta de salida, presumiblemente una real, estaba frente a nosotros, si tan solo pudiéramos pasar al gigante que teníamos delante. No sería muy justo que no tuvieras la oportunidad de capturarme, ¿verdad?, dijo Netsu, amplificado por los altavoces de lo que debía ser un cero pointer si Midori ya lo identificaba correctamente. O uno si estaba bastante mejorado. Al menos podía ver dónde estaba parado, así que intenté afectarlo con mi Kyuk. Más imanes. Maldije. Era una versión increíblemente mejorada de uno de estos robots. Ahora teníamos acceso al cielo, pero a juzgar por las armas en la espalda del robot gigante, probablemente nos derribarían si lo intentábamos. El robot contra el que tuvieron que luchar los otros niños no tenía armas gigantes. Protestó Agakure. Netsu simplemente comenzó a reír de nuevo. Supongo que tuviste suerte. Intenten esquivar, niños. Las ametralladoras en la parte trasera del robot apuntaron hacia arriba y luego dispararon, con un sonido ominoso. No eran cañones antiaéreos, eran lanzadores de artillería.
Sin detenerse con ese ataque, el robot gigante también comenzó a pisotear hacia nosotros. Agárrate fuerte, dije, sujetándome a sus piernas mientras corría. Hagakure se aferró a mi cabeza, y pude ver el contorno de su aparentemente largo cabello brillando con purpurina en el rabillo del ojo. ¿Por qué corres hacia él?, gritó Hagakure mientras se aferraba con todas sus fuerzas. ¿No dijiste que los pies de los robots eran magnéticos? Nos quedaremos atascados. Lo son, dije, mientras sacaba mi pala, y para poder superar tanta gravedad invertida, tienen que ser electroimanes muy fuertes. Golpeé la pala contra el suelo, asegurándome de que estuviera completamente extendida, luego tiré de la correa para asegurarme de que aún estuviera bien sujeta. Pensé que los pesos de eso no eran magnéticos, dijo Hagakure. Comencé a girar la pala, como si estuviera recreando una vieja película de superhéroes. La parte que añade peso no lo es, pero partes de esto están hechas de acero. Hay suficiente hierro en esto como para que importe. Suficiente para que vaya más rápido. La artillería estaba empezando a caer. Le lancé mi pala al robot cuando dio un paso. Todo lo que nos disparó se detuvo en el aire mientras la pala volaba hacia su objetivo. Luego cambió de dirección y subió. Yo también cambié de dirección. Shrairairaan. Oh, la pierna de ese robot está tostada. Pero creo que la pala también, gritó Hagakure, aparentemente ensordecido por el ruido. Ahora el mech de Netsu estaba atascado. Si tan solo soltara la otra pierna del suelo, se encontraría en cualquier espacio aéreo controlado que tuviera el campus de la UA High. Solo necesitábamos esquivar sus manos y cualquier otra arma sorpresa que pudiera tener. Realmente esperaba que no tuviera ninguna arma sorpresa. Ja 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 ja. Por supuesto que tenía un arma sorpresa. Gira a la derecha, gritó Hagakure, y lo hice, agachándome cuando un rayo de luz se disparó hacia donde me dirigía un momento antes. El suelo humeaba un poco. Gritaba excesivamente, pero entonces me di cuenta de que habíamos logrado ponernos detrás del robot o mecha o lo que fuera esta cosa. Su cabeza aparentemente podía girar para mirar hacia atrás, pero los brazos no. Era literalmente el único ataque que aún tenía. Ja 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 ja. Hoy no hay escapatoria para ustedes, pequeños héroes. Netsu volvió a transmitir, mientras el robot comenzaba a dibujar una cara en el suelo entre nosotros y la puerta. No, nos había fallado a propósito. Y ahora iba a jugar con nosotros. Si intentaba escapar, derretiría las capas de mi traje antes de que pudiera pasar. Intentar capturar a Netsu era otra opción, pero nos estábamos quedando sin tiempo. Era arriesgado. Toru, cuando cierras los ojos, entra la luz. Incluso si te alumbras la cara con una linterna. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó ella. Es importante. ¿Entra algo de luz o está todo completamente a oscuras?, pregunté. No, de lo contrario no podría dormir sin un antifaz si fuera así, como en clase, dijo Hagakure. No es que duerma en clase. Intenta estar lo más rígida posible. Y hagas lo que hagas, mantén los ojos cerrados, dije. ¿Qué?, preguntó. Confía en mí, respondí, mientras le levantaba las piernas, liberándola de la gravedad. Ochako. Ochako. Uraraka. Extendí un brazo hacia adelante, ajustando mi puntería. Luego lancé a Hagakure. Vi lo que quedaba de la purpurina en su cabello y espalda volar por el aire antes de que se quemara rápidamente, mientras ella atravesaba el rayo láser que proyectaba el robot de Netsu. Su voz resonó en el viento mientras volaba. Odio este examen. Hagakure ha escapado. Examen terminado.